Vamos a ver ahora el capítulo de gastroenterología. Bien, la causa más frecuente de dolor torácico de origen digestivo, recuerden, es la esofagitis. ¿Ya? Esa es la causa más frecuente de dolor torácico de origen digestivo, ¿no? La patogenia de la enfermedad de reflujo es por la incompetencia del esfínter esofágico inferior. El esfínter está relajado, se vuelve incompetente. Factor anatómico asociado, la hernia hiatal. ¿De qué tipo? La tipo 1, por deslizamiento. Esa es la que se asocia a reflujo, la tipo 1 por deslizamiento. Quienes bajan el tono del esfínter, es decir, quienes relajan el esfínter, la comida rica en grasa, ¿no es cierto? Los nitratos, las benzodiazepinas, los bloqueadores de canales de calcio, relajan el esfínter, ¿no? Por eso estos factores pueden condicionar más reflujo. Clínica más frecuente de reflujo, pirosis, el ardor retroesternal. El más específico, la regurgitación. Y de la típica, el más frecuente es la tos, ¿no? La tos crónica. ¿A qué se llama signos de alarma de reflujo? Cuando hay disfagia, ¿no? Cuando hay odinofagia o cuando hay baja de peso. Porque esto traduce complicaciones, ¿no? Disfagia, una estenosis péptica. Odinofagia, esofagitis. Baja de peso, esófago de Barrett. Por eso cuando hay estos signos de alarma, que debemos solicitar endoscopía más biopsia. Endoscopía más biopsia. Gol estándar para el diagnóstico de reflujo ácido, pH-metría de 24 horas. Para el reflujo ácido. Para el alcalino, impedanciometría. Impedanciometría. Y para los problemas motores, manometría de esófago. Manometría. Esófago de Barrett es una metaplasia, ¿no? Aparece en el esófago un epitelio metaplásico que es cilíndrico intestinal, ¿no? Epitelio metaplásico, cilíndrico intestinal. Cuando hay solo metaplasia, la vigilancia de endoscopía hay que hacerlo cada 3 a 5 años, cuando solo hay metaplasia. Si hay displasia y es de bajo grado, cada 6 meses la vigilancia endoscópica. Y si es de alto grado, operar. Hay que sacar esa zona que tiene displasia de alto grado. Tratamiento de elección en reflujo cuando predomina la pirosis, inhibidores de bomba, omeprazol. Si predomina la regurgitación, metoclopramida. Y la técnica quirúrgica, la funduplicatura de Nissen, ¿no? Para reflujo. Funduplicatura de Nissen. Varón con halitosis y disfagia alta, ese es divertículo de Zenker, ¿no? Divertículo de Zenker. Mujer con anemia ferropénica, disfagia alta y glositis, síndrome de Plummer-Vinson. Síndrome de Plummer-Vinson. ¿Quién da disfagia mecánica? O sea, para sólidos principalmente, intermitente, el anillo de Schatzky. Disfagia intermitente, ¿no? Y con baja de peso, fumador, una disfagia mecánica, carcinoma epidermoide, cáncer, ¿no? Disfagia mecánica con baja de peso y fuma, epidermoide. Disfagia mecánica con pirosis, estenosis péptica. Recuerden la complicación del reflujo que genera disfagia, estenosis péptica. Disfagia motora es tanto para sólido como líquido, alta, la más frecuente es ACV. Causa más frecuente de disfagia motora alta, ACV. Disfagia motora más regurgitación, eso es acalasia. Problema motor. Primaria es idiopática, secundaria en nuestro medio que hay que descartar, Chagas, enfermedad de Chagas. ¿Cómo está el tono del esfínter esofágico en la acalasia? Hipertónico. Por eso la imagen es en punta de lápiz, ¿no?
¿Por qué? Porque está hipertónico. Termina en punta porque el esfínter está hipertónico. Miotomía de Heller es la técnica quirúrgica para acalasia. Miotomía de Heller. Disfagia motora con pirosis, fenómeno de Raynaud. Motora con fenómeno de Raynaud, esclerodermia. La radiografía se llama esófago en tubo rígido. Tubo rígido, porque se fibrosa el esófago. Se asocia con el síndrome de Cres, ¿no? De la esclerodermia. Disfagia motora con dolor intenso a bebidas frías o calientes, espasmo difuso del esófago. Patogenia, contracciones terciarias. Radiografía, esófago en saca, corcho, ¿no? Imagen esófago en saca, corcho. ¿Cuál es la causa más frecuente de gastritis aguda? AINES, lesión aguda de mucosa gástrica. Causa más frecuente de lesión gástrica aguda, AINES. Úlcera péptica sobrepasa la muscularis de la mucosa. Cuando sobrepasa la muscularis de la mucosa se llama úlcera. Principal factor etiológico y de recidiva, Helicobacter pylori. Es la principal etiología y principal factor de recidiva. La úlcera en grandes quemados se llama curling, en tequeados, Cushing, ¿no? Úlcera péptica, son las llamadas úlceras de estrés. Curling en quemados, Cushing en tequeados. Localización más frecuente del úlcera duodenal, bulbo duodenal, ¿no? Que es la primera porción. Bulbo. Úlcera gástrica, ¿dónde se localiza más frecuente? La incisura angularis de la curvatura menor. Incisura angularis de la curvatura menor. Clasificación de Johnson. 1 es cuando se ubica en incisura angularis, que es la más frecuente. 2 es cuando tiene dos úlceras, duodenal y úlcera gástrica. 3 cuando está en antro píloro. 4 cuando está en fondo. Y 5 múltiples, ¿no? Esto es inducido por AINES, el tipo 5. Úlceras múltiples en el duodeno con diarrea secretora y hemorragia digestiva. Gastrinoma, ¿no? Es el que da diarrea secretora con úlceras múltiples. Síndrome de Solinger-Ellison. El 5% de úlceras gástricas son cáncer, adenocarcinoma. Por eso toda úlcera gástrica se biopsia, ¿no? Porque el 5% es cáncer. Linfoma más frecuente en el estómago, MALT. Y el test más específico para hacer diagnóstico de Helicobacter, endoscopía más biopsia. Para pedir histología o cultivo o prueba de ureasa. Esas son las llamadas pruebas directas, ¿no? Histología, cultivo, ureasa. ¿Con qué se asocia el Helicobacter pylori? Con gastritis atrófica, sobre todo de qué zona? De antro. Recuerden, antral es el Helicobacter pylori, ¿no? Úlcera péptica, adenocarcinoma gástrico y linfoma tipo-MALT. Con estas patologías se asocia el Helicobacter, ¿no? Gastritis atrófica del antro, úlcera péptica, cáncer, adenocarcinoma o linfoma tipo-MALT. Tratamiento erradicador, omeprazol, claritromicina, amoxicilina, por 10 a 14 días. Es la terapia erradicadora, ¿no? OCA, omeprazol, claritro y amoxi. ¿Con qué prueba monitorizo el tratamiento? Test de aliento, para ver si le he erradicado. Y la prueba que menos sirve, la serología, es la que tiene menos sensibilidad y especificidad. Complicación más frecuente de la úlcera péptica, hemorragia digestiva alta, es la más frecuente. Clínica, hematemesis, melena. Fármaco para la hemorragia por úlceras, inhibidores de bomba. Cirugía cuando la hemorragia es masiva, recurrente. Ahí hay que operar. Masiva, recurrente. La úlcera que más se perfora son las de cara anterior. Clínica, dolor súbito, severo, desaparición de la matidez hepática, signo de Jover.
desaparece la matidez hepática. Prueba diagnóstica en perforación, radiografía tóraco-abdominal en bipedestación, para ver el neumoperitoneo. Y cirugía, el parche de Graham, ¿no? Que es el parche de Epiplon, ¿ya? O parche de Graham. En cambio se penetran las úlceras de cara posterior, son las que se penetran. La úlcera duodenal a cabeza de páncreas, y la gástrica se perfora a hígado o colon. El punto anatómico para diferenciar hemorragia digestiva es el ángulo de Treis, ¿no? Alta hematemesis melena, baja hematoquesia rectorragia, baja, ¿no? Hematoquesia rectorragia. Causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, la úlcera péptica, la más frecuente duodenal. Pero en cirróticos, que causa más mortalidad, varices gastroesofágicas por hipertensión portal. Y en vomitadores es una laceración de la unión gastroesofágica, ¿no? Mallory Weiss. En vomitadores, Mallory Weiss, que es una laceración de la unión gastroesofágica. ¿Dónde se ubica la lesión de Dieulafoy? En la curvatura menor del estómago. Es una malformación. ¿De quién? De la arteria gástrica izquierda. Malformación vascular de la arteria gástrica izquierda. Se ubica en parte alta de la curvatura menor del estómago. Lesión de Dieulafoy. ¿Y quién da lesión aguda de la mucosa gástrica? AINES, ¿no? Piroxicam, ketorolaco, son los más gastrolesivos. Piroxicam, ketorolaco. Forres, 1A a chorro, 1B en capa, ¿no? Es sangrado activo el 1. 2, sangrado reciente, 2A, vaso visible, 2B, coágulo adherido, 2C, úlcera negra o hematina, y 3, fibrina. El 3 es el sangrado inactivo. 1 activo, 2 reciente, 3 inactivo. ¿Cuáles son los parámetros que utilizamos en el score de Rocal para hemorragia digestiva? Edad. A mayor edad, más riesgo de mortalidad. Comorbilidad. Estado hemodinámico. Etiología del sangrado. Y signos endoscópicos. Edad, comorbilidad, estado hemodinámico, etiología del sangrado y signos endoscópicos. Primera medida en hemorragia, reponer volemia, lo primero, ¿no? Transfusión cuando la hemoglobina es menos de 7, y si tiene infarto, transfundir cuando la hemoglobina es menos de 9. Cuando tiene infarto, ¿no? Transfundir cuando es menos de 9, y en general cuando es menos de 7. Fármaco específico para hemorragia por úlcera, inhibidor de bomba de protones. Tratamiento endoscópico a partir del Forres 2A. Para arriba, ¿no? 2A, 1B, 1A. Ameritan tratamiento endoscópico. La sonda para comprimir las varices en hemorragia se llama Sengstaken Blackmore. Comprime las varices. El fármaco octiótride en hemorragia por varices. Octiótride, que es el análogo de somatostatina. Análogo. Pero ¿qué es mejor? La ligadura de las varices, ¿no? Por endoscopía. Eso es lo mejor. Ligar las varices con bandas elásticas por endoscopía. El fármaco es complementario. ¿Con qué fármacos hacemos prevención de hemorragia por varices? Beta-block, propranolol, nadolol, los no selectivos, beta-block. Causa más frecuente hemorragia digestiva baja, divertículos, Los que más sangran de los divertículos, angiodisplasia, cáncer de colon, son los del lado derecho, colon ascendente, son los que más sangran, colon ascendente.
El criterio para definir diarrea, recuerden, el más importante es disminución de la consistencia, más que el aumento de la frecuencia, aumento de volumen, es disminución de la consistencia, ¿no? Si hay antecedente de consumo de arroz o carnes y luego hace diarrea, Bacillus cereus, arroz, ¿no? Consumo de pastel y diarrea en menos de 6 horas, toxina de Staphylococcus aureus, el que tiene periodo de incubación corto, ¿no? Diarrea en lavado de arroz, cólera, que es la diarrea secretora, produce una toxina que se une al gangliósido GM1, produciendo una diarrea secretora. Cólera es secretora. Y eso produce shock hipovolémico, ¿no? Por eso lo más importante es fluidoterapia acá, lo más importante, reponer volumen. ¿Y con qué antibiótico disminuimos? Doxiciclina, ¿no? Tetraciclina. Doxiciclina para cólera. Pero lo más importante es volemia. Causa enterocolitis necrotizante, Clostridium perfringens. Clostridium perfringens. Disentería más frecuente en el adulto de origen bacteriano, Shigella. En el lactante y tiene antecedente de crianza de aves, Campylobacter. Se asocia con Guillain-Barré, Campylobacter con Guillain-Barré. Antibiótico para Campylobacter, macrólidos, ¿no? Macrólidos. Para Shigella es ciprofloxacino, quinolonas. Para Campylobacter, macrólidos. Colitis pseudomembranosa es por consumo de antibióticos, ¿no? El más asociado, clindamicina. Clindamicina. ¿Quién lo produce? La toxina de Clostridium difficile, la colitis pseudomembranosa. Toxina de Clostridium. Por eso para el test diagnóstico es dosaje en heces de toxina de Clostridium difficile. Prueba diagnóstica, dosaje en heces de toxina. Tratamiento antibiótico, metronidazol, o en casos refractarios el mejor es vancomicina por vía oral, ¿no? Vanco por vía oral. Causa de SHU, E. coli enterohemorrágico. E. coli enterohemorrágico. Complicación más severa, falla renal, oliguria, ¿no? Por eso van a hemodiálisis. Consumo de pescado y diarrea, ¿qué bacteria? Vibrio parahemolyticus. Parahemolyticus, ¿ya? Cuando consume pescado y diarrea, pues es una bacteria halófila, le gusta la sal. Rubicundez facial, diarrea secretora y sibilantes, ¿qué síndrome es? O tumor carcinoide, ¿no? Diagnóstico, ácido 5 hidroxiindolacético. Muy bien, en orina, ¿no? En orina. Ácido 5 hidroxiindolacético para tumor carcinoide. Los tumores gastrointestinales, recuerden, producen diarrea secretora. Niño con esteatorrea, giardea, parásito, ¿no? Giardea lamblia, que produce mala absorción. Síndrome pseudoulceroso, giardea lamblia. Diarrea osmótica en niños, rotavirus. Crónica por uso de laxantes o intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa, los laxantes o rotavirus dan diarrea osmótica. El anticuerpo más importante en enfermedad celíaca, antitransglutaminasa. Antitransglutaminasa, ¿no? Es el más importante. La histología en enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten, es cuando las vellosidades están atrofiadas, atrofia de las vellosidades, hiperplasia de las criptas. Las vellosidades están atrofiadas y las criptas hiperplásicas. Biopsia de duodeno con macrófagos Paz positivo, eso se ve en enfermedad de Whipple. Enfermedad de Whipple, que también es una causa de diarrea crónica. Diarrea funcional, síndrome de intestino irritable.
criterios de Roma 4, ¿no? Es un problema crónico, recurrente, alterna diarrea con estreñimiento y la molestia mejora con la defecación. Si nos dicen alterna diarrea con estreñimiento y mejora con la defecación, la dispepsia, síndrome de intestino irritable, ¿no? Si predomina la diarrea, loperamida. Si predomina el estreñimiento, laxantes, osmóticos, lactulosa. ¿En quién las úlceras son continuas y se afectan hasta submucosa? Colon irritable, ¿no? Se localiza más frecuente recto sigmoides. ¿En quién es en parches, pero es transmural? Enfermedad de Crohn. En Crohn es en parches y afectación transmural. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Perdón, colitis ulcerativa. Está bien. Qué bueno que estén atentos. Colitis ulcerativa, ¿no? En continuas y afectación hasta la submucosa. En cambio, en parches o segmentos y afectación transmural es Crohn. Se localiza, al igual que TB, la localización más frecuente de Crohn, igual que TB, es ileocecal. ¿Ya? Ileocecal. Los pseudopólipos es característico de colitis ulcerativa, en cambio granulomas y fístulas de enfermedad de Crohn, ¿no? Complicación específica de colitis ulcerativa, colangitis esclerosante primaria y pioderma gangrenoso. Pioderma gangrenoso y colangitis esclerosante primaria. Pero la más frecuente de las complicaciones, recuerden, de estas de acá son las articulares. Las artropatías son las más frecuentes. Fiebre, dolor, distensión en un paciente con colitis ulcerativa, que debemos descartar: megacolon tóxico. Fiebre, dolor, distensión. ¿Quién puede desencadenar el megacolon tóxico? Cuando un paciente con colitis ulcerativa activa es sometido a colonoscopía. ¿Ya? La colonoscopía puede desencadenar un megacolon tóxico cuando está activo la colitis ulcerativa. Por eso esto está contraindicado si la colitis ulcerativa está en crisis. Marcadores de actividad: hemoglobina, diarrea, ¿no? Hemoglobina, diarrea, el dolor, como marcadores de actividad de la colitis ulcerativa, ¿no? BCG, marcadores de inflamación, entran como marcadores de actividad de la colitis ulcerativa. Tratamiento de brote: la sulfasalacina, recuerden la sulfa. Y en casos severos ya damos corticoides, ¿no? Por vía oral, vía endovenosa, o inmunosupresores como ciclosporina, o terapia biológica infliximab, el que bloquea el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Terapia biológica, infliximab. ¿Cuál es la ictericia indirecta congénita que se presenta en el adulto? Síndrome de Gilbert. Síndrome de Gilbert. Test diagnóstico: test de ayunas. En cambio, el que se descubre en la lactancia pero responde a fenobarbital es Kliger-Najar tipo 2, el que responde. En cambio, el que no responde y se muere por Kernicterus, Kliger-Najar tipo 1. El 1 es el más severo, ¿no? Por eso se muere. Su único tratamiento es trasplante hepático del tipo 1. Trasplante hepático. El 2 sí responde a fenobarbital. En cambio, de ictericia directa, pero a predominio congénito, el más frecuente es síndrome de Dubin-Johnson. Dubin-Johnson, ¿no? Que está alterado el transporte de la bilirrubina directa. El transporte. Clínica de colestasis, ictericia, coluria, acolia, ¿no? Y prurito. Siempre que hay colestasis, prurito.
ictericia, coluria, acolia y prurito. Enzima sensible, fosfatasa alcalina, pero la más específica, GGT. ¿Qué fármacos dan colestasis? Por ejemplo, del antituberculoso, rifampicina. Anticonceptivos hormonales, antipsicóticos, dan colestasis, ¿no? Anticonceptivos, antipsicóticos, macrólidos, eritromicina, dan colestasis. Enzima para daño hepatocelular, eso es transaminasas. TGO sensible, TGP el más específico, P primaria del hígado, más específico, TGP. ¿Qué fármaco hacen necrosis? Los que causan hepatitis, ¿no? Por ejemplo, isoniazida, el más hepatotóxico. Metildopa genera hepatitis. Paracetamol genera hepatitis. Estatinas también genera o eleva transaminasas. Estos generan necrosis y elevan transaminasas, ¿no? Paracetamol, típica necrosis centrolobulillar. Estatinas, metildopa, isoniazida. ¿Qué patopatía autoinmune da antimúsculo liso positivo? Hepatitis autoinmune, ¿no? Da antimúsculo liso. Tratamiento ciclosporina más corticoides. Ciclosporina más corticoides para la hepatitis autoinmune.